Buenas noches, yo les voy a presentar la psicología a partir de las diferentes edades. A continuación, la psicología a partir de la edad antigua. La psicología en la edad antigua se la denominó por atributos a los que debemos someter a la mente humana para llegar a la verdad y a la condición del hombre. La psicología empírica son los juicios que nos forman a los seres humanos acerca de los demás seres. Son las cualidades y la personalidad del ser humano que tenemos cada persona para hacernos diferente ante los demás. La psicología clásica. La psicología clásica es la forma de investigar las causas y principios de la actividad humana y de la naturaleza de la vida. Es el comportamiento de los seres humanos. Los principales filósofos de la antigua Grecia fueron los presocráticos. Los presocráticos son los que introdujeron nuevos conceptos como el peuma. ¿Qué es el peuma? Significa el principio vital de los seres vivos. Su principal fundamento fue el arge. Tales de Mileto es el principal filósofo de la Edad Antigua en la psicología porque es el padre de la filosofía. Su principal fundamento fue el agua y la creación de la naturaleza. Anaximandro. Su fundamento principal fue el apeirón, lo que significa lo indeterminado y lo indefinido de las cosas. Anaxímenes. Anaxímenes, su fundamento principal fue el aire, ya que era la causa de vida en la naturaleza. También definió lo que es lo indefinido, pero no lo indeterminado en las cosas, lo contrario a Anaximandro. Siempre hubo una contradicción entre estos dos filósofos. Pitágoras. Pitágoras explica todo lo existente a través de los números y las matemáticas, ya que relaciona el suceso físico y el suceso psicológico como la sensación. Parménides. Parménides realizó su aporte a través de la unidad del ser, que se refleja la verdad de todo lo existente, tanto en las cosas como en la vida de los seres humanos. Heráclito de Éfeso. Heráclito también hizo su aporte sobre la contribución a la psicología, ya que fue la ley del cambio a la naturaleza, ya que se refiere a que la naturaleza está en constante cambio y que nuestra conciencia se desarrolla en un estado dinámico de la mente. Anaxágoras. Anaxágoras también hizo su aporte referido a la investigación de la naturaleza, fundamentada en la experiencia, en la memoria y sobre todo en la anatomía del cerebro. Los médicos. Los médicos son investigaciones que utilizaron los filósofos a partir de las sensaciones, con el fin de descubrir el proceso de la sensación de los órganos sensoriales y del cerebro humano por medio de conductos. Aclameón de Acrotona. Su aporte fue la atribución del alma a los hombres y a los astros. Como ley universal fue la armonía de los seres humanos. Hipócrates. Hipócrates también es el pilar de la filosofía en la antigua Grecia, porque su aporte fue la existencia de las enfermedades mentales tales como la depresión, ya que se considera que en el cerebro es el órgano central de la razón y que allí se originan todos los problemas de las emociones y ahí se pueden reflejar todos los sentimientos de los seres humanos. Los socráticos. Los socráticos alcanzaban la verdad a través de la mayéutica, la que se trata en extraer el conocimiento del alma formulando las preguntas de habilidades según el cerebro del ser humano. Sócrates. Sócrates fue un innovador, ya que explica que las ideas innatas son aquellas que el alma revive con la ayuda de la propia reflexión. Es la fuente auténtica del saber ser. Platón.
Platón estableció que el alma se divide en tres partes fundamentales, que es el alma inmortal o racional. Está localizada en la cabeza. El alma impulsiva o animosa. Está orientada a conquistar el honor y la gloria y se localiza principalmente en la parte del tórax. El alma pasional es el placer corporal de los seres humanos y esta tiene localización en la mente. Aristóteles. Aristóteles fue el que aportó sobre los procesos psíquicos, ya que se originan en tres tipos de almas. También originó el alma vegetativa, que se define por los vegetales, ya que tiene la única función de sobrevivir, es decir, en la naturaleza y su reproducción. La segunda alma es el alma sensitiva, ya que corresponde a los animales. Es la única que tiene la capacidad de experimentar sensaciones y dolor en los animales. El alma racional corresponde única y exclusivamente a los seres humanos. El objetivo principal es la búsqueda del conocimiento y el entendimiento del bien y del mal y la búsqueda de la felicidad. En contexto general, la naturaleza psicológica del hombre es el reflejo de las acciones y los cambios del cosmos de aquello que lo forma. En la psicología humana hay una diferencia de la psicología cósmica, ya que ésta se refiere a los principios y valores sociales de la moralidad. En conclusión, la psicología es el objetivo general de dar respuestas a los diferentes fenómenos de la mente humana. También es el estudio del análisis racional y del mundo natural. Muchas gracias. Trasladémonos a la Edad Media, una época gobernada por la Iglesia, donde si tú pensabas diferente te podían catalogar como hereje. Incluso podías acabar hasta en la hoguera. Es por esta razón que los temas psicológicos y filosóficos se sometieron a un concepto teológico. Como principales autores de esta época está San Agustín de Hipona. Este man pensaba que el alma es una sustancia creada directamente por Dios. San Buenaventura creía en el dualismo del alma y el cuerpo. Para él, el alma usa el cuerpo solo en la existencia terrenal. Santo Tomás de Aquino afirma que no se puede dividir el cuerpo del alma y que ambos provienen de Dios. La Edad Moderna es el periodo de la historia que transcurre entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Transcurre desde la mitad del siglo XV y finaliza en el siglo XVIII. El nombre de Edad Moderna proviene de la división de la historia propuesta por Cristo en el siglo XVII. En esta división de la historia se proponían tres etapas: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. El término Edad Media ya había sido introducido en épocas del Renacista como forma de llamar a un periodo de la historia en el que se habían perdido los valores y las culturas clásicas. La fecha de inicio de la Edad Moderna suele tomarse en 1453, porque es el año de la caída de Constantinopla. Con ello se ponían fin al Imperio Romano de Oriente. Cuando termine la Edad Moderna, se suele fijar el final de la Edad Moderna en 1789. En ese año se produjo la Revolución Francesa, donde pasó al fin del antiguo régimen y el inicio de los estados contemporáneos. Por algunos historiadores también marca el inicio de la Edad Contemporánea con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII y sus expansiones por el mundo entre el siglo XIX. Finalmente, la Inglaterra, su edad contemporánea se inicia en 1918. Tras acabar la Primera Guerra Mundial, esto es así, ya que allí, entre los siglos XVIII y XIX,
no hubieron los procesos revolucionarios. ¿Cómo se divide la edad moderna? La edad moderna suele dividir en dos, altas y bajas. Edad moderna, en el punto de infusión, sería la paz de Westfalia en 1648, es decir, a mediados del siglo XVII. Esta fecha marcaría el fin de la guerra de los 30 años en Europa. Y en el triunfo de los estados modernos, no obstante, también suele tomarse como punto de inflexión la revolución científica de fecha más imprecisa. La alta edad moderna irá desde la mitad del siglo XV hasta mediados del siglo XVII. La baja edad moderna desde la mitad del siglo XV hasta fin de los siglos del siglo XVIII. No obstante, esta división es más teórica que práctica. Es una división que suele emplear en las facultades para facilitar el desempeño y el aprendizaje. ¿Por qué se caracteriza la edad moderna? La edad moderna se caracteriza por una época de grandes transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad del ser humano. Esta época moderna se caracteriza por el seguimiento de los estados modernos en Europa, que conllevó en una progresiva centralización del poder y la llegada de las monarquías absolutas. La sociedad estamental va entrando en crisis y coge fuerza el sector de la burguesía. Economía y sociedad de la edad moderna. Cuando la economía de la edad moderna marcará el progresivo desarrollo de la economía capitalista fruto de los avances geográficos y comerciales, el capital y el dinero tendrá cada vez mayor importación del mercantilismo, característico del siglo XVII y de las primeras mitades del siglo XVIII. Será el capitalismo actual. Aún así, la economía de subsistencia tendría gran importancia en gran parte de la población. La cultura de la ciencia en la Edad Media. Cultura será una de las mejores épocas de la historia de la humanidad. El Renacimiento volvió a través de la luz, sabiduría de época clásica, que se encontraba recluida en monasterios, bibliotecas de Constantinopla. Tras la Contrarreforma y el auge de los absolutismos, irá tomando cada vez más peso al barroco. La arquitectura y el arte de la edad moderna evolucionarían de forma paralela a estos cambios. Finalmente, el siglo XVIII, la Ilustración dará paso a nuestras ideas como ellas vendrán, el depositismo ilustrado y las nuevas ideas que serán la base del Estado liberales contemporáneos. ¿Sabías que la depresión es un síntoma que te da cuando no estás muy bien con Dios? Oiga, ¿y qué pasó con Edwin? Hace rato usted no me habla de él. Bien, mami. Por allá en la casa, me imagino. Es que hace rato no hablo con él. Mira, hice almuerzo, pruébalo. Tan bonita. Muy rico, muchas gracias. El arroz. Muy rico. Los frijoles. Gracias. Ya no tengo hambre, gracias. Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada esté en mí, ella me lo mueve con swing. Para avisa, soy el autotune. Siempre camino flexing por la street, aunque toda la
Hablemos sobre los aportes de la Ilustración hacia la psicología. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo. Este se denomina así por su finalidad a esparcir las tinieblas de la ignorancia por medio de las herramientas del conocimiento y la experiencia. En la parte de la psicología podemos decir que no se avanza solo con la deducción de Descartes, sino que más bien se enfoca en el análisis de Newton. Por lo que la herencia de la Ilustración se da la idea de que solo se puede llegar a la realidad mediante la experiencia y la observación fiel y concreta. En este periodo, los avances en el campo de la medicina, la fisiología y la neurofisiología llevaban al estudio de la naturaleza humana a partir de las funciones que conllevan pensamiento y acción, abandonando ese enfoque hacia investigaciones abstractas e introspectivas sobre la mente. Asimismo, se demostró la diferenciación entre nervios sensoriales, que son estímulo-cerebro, y nervios motores, cerebro-músculo. En esta época podemos nombrar a ciertos personajes que dieron grandes aportes a la psicología, como Philippe Pinel, el cual fue un médico francés dedicado al estudio y el tratamiento de enfermedades mentales. Él clasificó las enfermedades mentales en 4 tipos: manía, melancolía, idiocia y demencia, y explicó su origen por la herencia y las influencias ambientales, como vemos en el video. Propuso la creación de un cuerpo especializado de médicos dedicados a la atención de los alineados, como lo solía llamar, y su importancia fue tal que al movimiento iniciado por él se le ha conocido como la Segunda Revolución Psiquiátrica. Tenemos también a David Hume con su teoría del conocimiento, el cual nos dice que no llegamos a la vida con saberes previos, lo cual significa que no existen conocimientos innatos, sino que todo lo llegamos a saber mediante experiencias. Aquí él hace una división que sería llegar a ese conocimiento a través de impresiones y ideas. Las impresiones son el contacto directo con los sentidos, con los objetos que conocemos. En el ejemplo, el sujeto se quema la lengua con la bebida caliente y mira que está humeando y siente que está caliente con su sentido del tacto. Por su parte, las ideas son los recuerdos de las impresiones que hemos tenido. En el ejemplo, miramos que en otro momento él quiere tomar la bebida, pero en base a esa impresión que generó anteriormente, a través de quemarse la lengua y ver las condiciones de la bebida, ya no comete el mismo error, por lo que decimos que generó un aprendizaje.